Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva revisión de tema, charla del grupo de interés en hemato-oncología. Sean todos bienvenidos el día de hoy con un nuevo módulo, el módulo de malignidad, que inicia con esta charla de generalidades del cáncer, que va a estar a cargo de los estudiantes Andrés Felipe Arbeláez, estudiante de 10º semestre, miembro de la Junta Directiva, y Andrea Barragán, estudiante de 3er semestre, miembro de la Junta Directiva. Adicionalmente, contamos con el acompañamiento del doctor Alejandro Hondo, profesor asociado de la Universidad del Rosario, biólogo de la Universidad Nacional, doctor en química de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en biología celular y molecular de la Universidad Nice Sofía Antípolis. Igualmente, contamos con el acompañamiento de la doctora María Mercedes Rodríguez, médica de la Universidad del Bosque, especialista en hemato-oncología de la Universidad Javeriana. Agradecemos de antemano su compañía y todo lo que nos vayan a aportar en esta charla y por supuesto a nuestros expositores, a quienes doy paso a partir de este momento. Andrés y Andrea tienen la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Arbeláez, soy estudiante de 10º semestre y junto con mi compañera Andrea les vamos a presentar generalidades del cáncer. Esta es la bibliografía que utilizamos. ¿Sí? Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Andrés, de pronto podrías hablar un poquitico más alto. Listo. Bueno, entonces el contenido del día de hoy, vamos a hablar de la definición de qué es el cáncer, vamos a hablar un poquito del ciclo celular, de la célula normal, vamos a hablar de las 8 hallmarks de la célula cancerígena, o sea, como de las 8 características principales de la célula cancerígena. Seguiremos por microambiente tumoral y terminaremos con generalidades del paciente con cáncer. Entonces, bueno, definición, ¿qué es la etiología y la epidemiología? Entonces, ¿qué es el cáncer? Según la OMS, el cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que puede afectar a cualquier parte del organismo. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o pueden propagarse a otros órganos en un proceso que se denomina metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. Entonces aquí cabe, pues es importante diferenciar entre una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Básicamente la neoplasia benigna es un crecimiento del tejido, pero este crecimiento del tejido está compuesto por células que por sus características se comportan de forma benigna, mientras que la neoplasia maligna básicamente es el crecimiento del tejido, pero este tejido está compuesto por células que por sus características presentan pues un comportamiento maligno. A estas células malignas son las que decimos que pues, es cáncer, es un tumor maligno. El cáncer viene del latín cangrejo y hace referencia como a que el cangrejo se adhiere fácilmente a cualquier cosa. Es como una comparación con las células cancerosas. Entonces, las características que se tienen que tener en cuenta para definir si una célula tiene un comportamiento maligno o no son las siguientes: el grado de diferenciación de la célula, la velocidad del crecimiento de la célula, la invasión local de la célula y la posibilidad de propagarse a localizaciones distantes. Entonces, básicamente aquí tenemos una imagen de una neoplasia del miometrio, en donde vemos una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Una neoplasia benigna y maligna. Entonces, en la neoplasia benigna vemos que el tumor, las células que integran este tumor, son células pequeñas, son células bien delimitadas, tienen un crecimiento lento, no son invasivas y pues no tienen la capacidad de metastasizar y son bien diferenciadas, es decir, cuando se comparan con las células vecinas del tejido, se parecen mucho a estas células, como lo podemos ver en la imagen. Mientras tanto, en las células, pues en los tumores malignos compuestos por células
malignas, estas células tendrán las siguientes características. Van a ser células grandes, van a ser células el tumor va a estar mal delimitado, no va a estar encapsulado como lo vemos en el benigno. Normalmente los tumores benignos están encapsulados en el estroma, mientras que aquí pues no tiene ningún estroma que lo encapsule. Las células que lo integran van a tener un crecimiento rápido con focos de hemorragia y focos de necrosis. Estas células van a poder invadir localmente el tejido, van a poder hacer metástasis y básicamente las células están mal diferenciadas, es decir, no se parecen a las células vecinas del tejido. Cuando las vemos a nivel del microscopio, estas células van a ser mucho más grandes, van a tener citoplasmas más grandes, el núcleo va a tener mucha más cromatina, van a ser distintas. ¿Sí? Entonces, un poquito de contexto para el mundo, pues en el mundo se hizo un estudio, el Globocan 2018, en donde se estimó que el cáncer era la primera o la segunda causa de muerte antes de los 70 años en 91 de los 172 países y que se ubica dentro de la tercera o cuarta causa de muerte en otros 22 países. En 2018 hubo 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo y en 2018 también hubo 9 millones de muertes por cáncer en el mundo. El cáncer en el mundo más prevalente, que tiene más incidencia y mayor mortalidad, es el cáncer de pulmón. En hombres, en orden de incidencia, se presenta primero el cáncer de pulmón, luego el cáncer prostático, el cáncer colorectal, el cáncer de estómago y el cáncer de hígado. Y en mujeres, en orden de incidencia es el cáncer de mama, cáncer colorectal y cáncer de pulmón. Entonces estas son unas tablas que tenemos. Sigue. En Colombia, ¿cómo se comporta este fenómeno? Según el Instituto Nacional de Cancerología, durante el periodo 2007 a 2013, hubo 234.000 muertes por cáncer en Colombia, de los cuales 115.000 eran hombres y 115.000 eran mujeres. La tasa de incidencia fue de 78.3 personas por cada 100.000 habitantes. En hombres, en Colombia, las localizaciones del cáncer en orden de incidencia son primero el de estómago, luego el de próstata, luego pulmón, luego colon y finalmente recto y ano. En mujeres es mama, cuello de útero, estómago, pulmón, colon, recto y ano. Entonces esta es una de las tablitas del artículo y pues ahí vemos que sobre todo la incidencia de cáncer aumenta en los departamentos que tienen pues mayor población civil, o sea, donde los departamentos donde hay ciudades grandes, como pues podemos ver en Meta, en Cundinamarca, el eje cafetero, Antioquia, todos estos departamentos tienen ciudades grandes y pues en las ciudades grandes pues hay mayores factores ambientales que están relacionados con el cáncer, como ya lo voy a mencionar. Entonces, ¿de dónde surge el cáncer? El cáncer, básicamente la célula normal se convierte en una célula cancerosa cuando sufre un daño genético no mortal. Este daño genético o mutación puede adquirirse a través de agentes ambientales o puede heredarse en la línea germinal. Entonces, básicamente, cualquier cosa que afecte el DNA de la célula puede ocasionar una célula cancerosa. Los agentes ambientales, como los agentes físicos, los agentes biológicos y los agentes químicos, pueden entrar en la célula y pueden tener un daño directo al ADN y pues pueden ocasionar mutaciones que predispongan a esa célula más adelante a convertirse en una célula tumoral. En la herencia genética, ¿cómo funciona? Pues normalmente hay una mutación en la línea germinal, es decir, en las células, en el espermatozoide o en el óvulo. Y pues al dividirse estas células, pues al formar la unión de estas células, el cigoto, se empiezan a dividir y hay una mutación en uno de los alelos del papá o de la mamá y se transmiten en las siguientes células. Entonces, la persona con una herencia genética, con una mutación del ADN que es heredado, básicamente tiene un alelo que está bien y otro alelo para ese gen que está mutado. Y esa persona pues solo tiene un alelo funcionante, un alelo normal, y pues ese alelo está en la vida de esa persona puede llegar a tener una mutación en ese alelo normal por cualquiera de los agentes ambientales anteriormente mencionados. Entonces aquí tenemos uno de los agentes ambientales que más se relacionan con el cáncer,
Entonces, desde el que menos se relaciona hasta el que más se relaciona a mano derecha, pero vemos que, digamos, el consumo de carne procesada tiene alguna relación con el desarrollo de, de cáncer. El consumo de carnes rojas, la exposición a radiación ionizante, el sol y camas solares, contaminación en hogares, contaminación ambiental, exposición ocupacional como trabajos de pintura o en fábricas de aluminio. Y los factores que más se relacionan con el cáncer son el alcohol, el tabaco y los agentes infecciosos, como los virus. El virus de la hepatitis, el virus del papiloma, etc. Entonces, es importante mencionar un poquito el ciclo celular normal de la célula. El ciclo celular normal de la célula básicamente está compuesto por la interfase y por la mitosis. Entonces, básicamente, sigue eso. Todas las células del cuerpo nacen, se reproducen formando hijas y luego mueren. El ciclo celular es un proceso mediante el cual la célula se reproduce para formar dos hijas, dos células clones. Está compuesto por la interfase y por la mitosis, como lo había mencionado anteriormente. Y en la interfase lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la célula básicamente va a crecer, va a crecer en tamaño, va a crecer en número de organelos, los organelos van a crecer, el citoplasma va a crecer, la membrana plasmática va a crecer y luego de que ya la célula crece, replica su material genético en la interfase, esta célula puede entrar a dividirse como tal y a formar dos células hijas en la mitosis. Entonces veamos un poquito más del ciclo celular, un poquito más en detalle. Sí. Entonces, bueno, en la interfase la célula, como les decía, crece, replica su material genético y se prepara para la división celular. En la interfase participan diversas moléculas para lograr lo anterior. Hay unas proteínas que básicamente que promueven el crecimiento celular, que promueven la replicación del ADN, y estas proteínas que las promueven son las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclina CDK, como pueden ver en la imagen a mano derecha. Mientras tanto, hay otras proteínas en este ciclo celular, en esta interfase, que van a estar inhibiendo el crecimiento celular, inhibiendo la replicación del ADN, y estas son las proteínas supresoras de tumores y las inhibidores de los complejos CDK, como también pueden ver en la imagen arriba de las ciclinas, los inhibidores de la CDK inhiben a las ciclinas. Entonces, cada fase tiene una ciclina más dominante en esa fase y una ciclina dominante, o sea, un complejo de ciclina CDK, que se llaman los complejos CDKs, y también tiene inhibidores importantes, pues inhibidores que actúan en estas fases. Es como proteínas específicas que aumentan y disminuyen en las diferentes fases. Sí, continúa. Entonces, hablando de la primera parte de la interfase, que es la presíntesis. La presíntesis es básicamente la célula comienza a crecer por estimulación de factores mitógenos que pues llegan a la célula desde el exterior y esta célula comienza a crecer. Pues, ¿cómo lo hace? Llegan los factores, se unen al receptor del factor de crecimiento. Este receptor de factor de crecimiento se activa proteínas dentro del citosol, y estas proteínas dentro del citosol básicamente hacen una cascada de señalización o activación de segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros o esta cascada de señalización tiene como finalidad ir al núcleo y activar básicamente la síntesis, activa factores de transcripción que se relacionan con la síntesis de proteínas involucradas con el crecimiento celular, como las CDKs, como las ciclinas que mencionaba anteriormente. Entonces, así es como la célula crece normalmente. Entonces, en este periodo de la presíntesis, la célula crece. Y también es importante porque va a haber un momento en que la célula está creciendo mucho, se prepara para la división celular, para la replicación del ADN, perdón, y hay ciertas proteínas reguladoras que van a estar regulando este proceso y van a decidir si esta célula puede pasar o no al siguiente paso. Así que en la presíntesis, en esta fase, la célula puede, las células que controlan el ciclo celular pueden decidir si esta célula si esta célula hace quiescencia, que es básicamente detener su ciclo celular de forma reversible, si esta célula hace senescencia, que es detener su ciclo celular de forma irreversible, o hace también la célula puede entrar en apoptosis si llega a tener un daño genético irreparable.
En este momento, bueno, luego de que esto ya se determina que las proteínas vigilantes del genoma como tal están deciden, tomando estas decisiones por la célula, también pueden decidir que esta célula continúe la siguiente fase, que es a la fase de replicación del material genético, que veamos más adelante. Entonces, en la fase de síntesis, básicamente hay replicación del material genético. Dos cosas importantes. La replicación del material genético, entonces, pues hay 46 cromosomas, entran todos los factores involucrados con la replicación del ADN, entran las helicasas, las ADN polimerasas, y empiezan a sintetizar la nueva cadena o la nueva cadena de ADN. Entonces quedaría una cadena vieja y una cadena nueva sobre una vieja. Aparte de eso, se duplican los centrómeros, que vamos a ver porque son importantes. Entonces, en la fase S, replicación celular, replicación del ADN, lo más importante. Ya viene la fase después de la replicación, ya la célula acaba de replicar su material genético, entonces entra en la premitosis, que básicamente la célula continúa creciendo. Aquí la célula se detiene para volver a revisar el ADN. Entonces, las proteínas que controlan y vigilan el crecimiento del ADN y todos los procesos intracelulares de la célula, va a volver a revisar el ADN y va a determinar si ese ADN está bien o mal. Si el ADN está bien, pues entonces la célula puede continuar con el ciclo celular, puede continuar con el siguiente paso, que es la mitosis, y si no, pues entonces esa célula va a entrar en una apoptosis, que es la muerte celular programada. Aquí también ocurre algo importante, y ya es que los centrosomas migran a los diferentes lados de la célula, a los diferentes polos de la célula, y ya los centrosomas son importantes para el uso mitótico que se dará inicio en la mitosis. Listo. Ahora viene la mitosis. Aquí es importante que pues pongamos atención en el video. Ahí vemos los cromosomas empaquetados ya. Vemos los centrosomas que van a migrar a los polos de la célula. Ya los cromosomas se liberan del núcleo, se van al ecuador, a la línea del ecuador, y se alinean. Se empiezan a formar los microtúbulos, y los microtúbulos jalan los cromosomas a cada polo celular. Cada célula entonces va a quedar con 46 cromosomas. Estos cromosomas se agrupan y se forma el núcleo alrededor de ellos. Y viene la última fase, que es la citocinesis, que es básicamente la división de la célula, la mitosis. O sea, ya como la formación de dos células completamente iguales. Entonces, ya que vimos eso, que era pues clave para poder entender un poquito sobre la célula cancerosa, entonces entremos a ver las 8 características principales de la célula cancerosa. Entonces, bueno, el crecimiento de una célula normal, como ya se los dije, está dado por los siguientes pasos. Repasémoslos como para tenerlos más claro. El primero es la unión del factor de crecimiento a su receptor específico en la membrana. El segundo es la activación de este receptor del crecimiento, que a su vez activa varias proteínas transductoras de las señales en la lámina interna de la membrana plasmática. En este caso podemos ver a la proteína RAS. Esta proteína es una tirosinasa que cuando el receptor se activa, ella se encuentra en su forma inactiva y se activa, y pues ocurre el siguiente paso, que es básicamente la transmisión de la señal y que es traducida al núcleo a través de segundos mensajeros o a través de una cascada de señalización celular. Luego, estos segundos mensajeros o la cascada de señalización celular tiene como finalidad la activación de factores reguladores nucleares que inician la transcripción de ciertas proteínas que van a estar involucradas con el crecimiento y la progresión del ciclo celular. Como pueden ver en la imagen, ahí dice la proteína MYC. La proteína MYC es una proteína que pues, cuando la célula está creciendo se sintetiza, y esta proteína actúa como un factor de transcripción que aumenta las proteínas que permiten la progresión del ciclo celular, como los complejos CDK, como las ciclinas, como las CDKs, y inhibe a las proteínas que detienen el ciclo celular, como las inhibidoras de los complejos CDK. Sí. Entonces vamos a ver básicamente qué puede hacer una célula cancerosa que una célula normal no hace. Entonces, el factor de crecimiento lo puede mutar.
La célula cancerosa, básicamente, la célula normal no produce su propio factor de crecimiento y tampoco expresa el receptor para el factor de crecimiento que produce. No, perdón, me equivoco acá. La célula normal, pues sí, no produce su factor de crecimiento y el factor de crecimiento lo produce la vecina y no expresa el receptor para el factor de crecimiento que ella produce. En la célula cancerosa, ella tiene la capacidad de producir su propio factor de crecimiento, es decir, produce el factor de crecimiento y activa la vía anteriormente mencionada, con lo que pues activa el crecimiento celular y la replicación del ADN y todo. Entonces, básicamente hace una retroalimentación positiva de la célula, en la que la célula puede crecer sin ser estimulada por las células vecinas, sino es como una estimulación de ella misma. Y también puede inducir al estroma a producir estos factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor transformador del crecimiento alfa. En los receptores, también pueden mutar los receptores de crecimiento que mencionamos anteriormente. Entonces, la célula normal tiene una cantidad determinada de receptores y la célula cancerosa lo que hace tiene dos opciones. Una, aumentar la cantidad de receptores, es decir, hace una hiperexpresión de receptores de los factores de crecimiento. O otra cosa es que puede hacer que estos receptores se activen solos, por sí solos. Entonces es como sin ninguna estimulación externa, así que estos receptores se activan solos. Estos receptores se han visto en varios cánceres. Uno de ellos, digamos, el receptor HER2-Neu, es un receptor que se encuentra en las células de la mama, en las células del adenocarcinoma de mama. Y pues es un blanco terapéutico porque pues podemos enviar anticuerpos anti-HER2-Neu y podemos bloquear la activación de la sobreactivación o la hiperactividad de ese receptor. Entonces, las proteínas de transducción de señales descendentes. En la célula normal, las proteínas RAS y ABL, que les mencionaba anteriormente, se encuentran normales, ¿no? Y se encuentran en estados quiescentes. Estas proteínas básicamente se activan una vez se activa el receptor, y cuando se deja de activar el receptor, ellas se inactivan. Entonces, sufren, pues, se escinde el GDP el que está unido a ellas y vuelven y se inactivan. En la célula cancerosa, pues, lo que ocurre es que hay una mutación de estas proteínas y estas proteínas permanecen unidas al GTP y el GTP las mantiene activas. Entonces, toda la cascada de señalización celular vía abajo se mantiene activa y pues se mantiene activa entonces la transcripción de proteínas relacionadas con el crecimiento celular. Sí. Bueno, ahora los factores de transcripción nucleares. En la célula normal, los factores de transcripción nucleares, Diana, se activan y dirigen síntesis de génesis que promueven el crecimiento celular, como lo es el MYC, el MYB, el JUN, FOX y REL. Básicamente son factores de transcripción que promueven la síntesis de protoncogenes. Eso ocurre normalmente en una célula normal. En la célula cancerosa, estos factores de transcripción que regulan la expresión de los genes promotores del crecimiento pues aumentan su actividad, y al aumentar su actividad aumenta las concentraciones de estas proteínas. Estas proteínas que antes eran protoncogenes, ahora mutadas son oncogenes. Y estos oncogenes lo que hacen pues es básicamente lo que hemos mencionado hasta el momento en la charla, y es la síntesis de proteínas relacionadas con el crecimiento celular y con la replicación celular. Una de estas proteínas es el MYC, que es un factor de transcripción que aumenta la síntesis de proteínas involucradas con el progreso del ciclo celular, como sinasas dependientes de ciclinas, las CDKs. Y esta MYC también puede disminuir la síntesis de proteínas relacionadas con la detención del progreso celular, como las inhibidoras de los CDKs. El MYC también regula positivamente los genes que promueven la glucólisis anaerobia y aumentan la utilización
y el aumento de la utilización de glutamina, que son dos cosas importantes que hace la célula en cuanto al metabolismo de la célula cancerosa. Continuamos. Entonces, lo anterior que vimos es pues todas las cosas que pueden mutarse y que tienen como finalidad entonces el aumento de síntesis de proteínas relacionadas con, con la progresión de la célula en el ciclo celular. Hay unas proteínas que están regulando continuamente el ciclo celular de las células, y estas son las proteínas supresoras de tumores. Las células normales responden a proteínas intracelulares que se encargan de vigilar el ciclo celular de la misma y que se encargan de detenerlo si es necesario para hacer correcciones si algo está fallando. Entonces, a estas proteínas que detienen el ciclo celular y que detienen la proliferación se le conoce como proteínas supresoras de tumores, y las más estudiadas son estas dos, son el RB y el P53. El RB es una proteína ubicada en el cromosoma 13 y el gen es RB. Y el P53 es una proteína ubicada en el cromosoma 17. El gen es TP53. Entonces, pues estas proteínas básicamente se encuentran vigilando y monitorizando que la célula se encuentre, que no haya básicamente que la célula pueda continuar a los siguientes ciclos, a las siguientes fases del ciclo celular. Entonces, ¿qué pasa cuando esta célula, veamos en la izquierda, veamos un daño normal del ADN? Hay un daño en el ADN, la P53 se activa, esta P53 se une al ADN y puede hacer diferentes cosas en la célula. Puede mandar las células en esencia, que básicamente es un estado en el cual la célula detiene el ciclo, o sea, le perdonan la vida a la célula tiene un daño en el material genético y le perdonan la vida, pero no puede volver a entrar en el ciclo celular. Esa célula queda en el tejido cumpliendo su función hasta que se muera. La P53 también puede reparar el ADN activando diferentes proteínas como las que vemos ahí, la P21 y la HAT45. Y también si el ADN tiene muchas mutaciones irreparables, lo que hace la P53 es básicamente activar diferentes proteínas intracelulares que conducen a la apoptosis celular. Una de esas proteínas es VAX, que veremos más adelante. ¿Qué ocurre en el cáncer? ¿Qué ocurre en la célula cancerosa? En la célula cancerosa hay un daño del ADN y los genes dependientes de P53 no se activan. Por ende, no se puede reparar el ADN y pues la célula no se puede tomar ninguna decisión sobre la célula. La célula mutada continúa con el ciclo celular y produce, pues, hace mitosis y produce células mutantes y pues produce el tumor maligno, como lo vemos. Sigue. El siguiente gen que se muta, que es importante en el control celular, en la detención del ciclo celular, es el gen RB. Es una proteína de fijación al ADN y se expresa en todas las células. Está regulada en el control. Esta regula el control del paso G1 a S antes de la replicación del ADN. Y su función primordial básicamente es inhibir a factores de transcripción que sintetizan proteínas involucradas con el progreso de la célula en el ciclo celular. Acá hay un concepto importante y es el RB básicamente siempre está unido a factores de transcripción que van al núcleo y aumentan las ciclinas. Y pues sabemos que las ciclinas son importantes para la progresión de la célula en el ciclo celular. Entonces, cuando el gen del RB se encuentra mutado, estos factores de transcripción no pueden estar inhibidos por ninguna proteína, no están inhibidos por RB, y pues continúan transcribiendo proteínas como las ciclinas y los CDKs y permiten que la célula siga y progrese en el ciclo celular. Esta mutación fue descubierta con el estudio de tumor de retinoblastoma que se da en niños y se dice que para presentar el retinoblastoma tienes que tener 2 hits, es decir, tú heredas un alelo mutante de tu papá o de tu mamá, pero con el tiempo pues tienes que el segundo alelo, el alelo que tienes bien, tiene que mutar y pues así se expresarán entonces los tumores.
Hay varios cánceres en los que se ha encontrado mutada esta proteína, como en el retinoblastoma, en el cáncer de mama, en el microcítico de pulmón y en el cáncer de vejiga. Bueno, sí, aquí está la explicación del RB, que se encuentra constantemente inhibiendo al E2F, que es el factor de transcripción, y cuando pues el RB falla, el factor de transcripción E2F aumenta y aumenta la síntesis de ciclina, y si vemos la ciclina es una proteína importante para en la fase S, en la fase de replicación. Entonces, básicamente promueve la fase de replicación. Otra de las características, la tercera característica de las células cancerosas es que ellas pueden evadir la muerte celular programada, que se conoce como apoptosis. Esto lo pueden hacer por dos vías. Por la vía intrínseca, básicamente, que es la activación de proteínas asociadas a la mitocondria, y por la vía extrínseca, que es la activación de proteínas transmembranales. ¿Sí? Entonces, por la vía extrínseca, básicamente, se recibe una estimulación externa a la célula, se activa el receptor de muerte, el FAS CD95. Este FAS CD95 activa proteínas asociadas al receptor FAT, y esas proteínas FAT activan otras procaspasas. Estas procaspasas se convierten en su estado activo en caspasas 8, y estas caspasas 8 van a activar las caspasas efectoras, que son las caspasas 3, que básicamente van al núcleo y básicamente rompen todo el ADN, lo destruyen, y con esto se consigue entonces como el desmantelamiento de todos los organelos de la célula. Esa es la vía extrínseca. La vía intrínseca se da entonces, básicamente hay un daño en el ADN y P53 está monitorizando esto, se da cuenta, es el daño es irreparable, entonces decide enviar a la célula a apoptosis. ¿Cómo lo hace? Activa a proteínas proapoptóticas. Estas proteínas proapoptóticas se llaman VAX y VAC. Estas están unidas a la mitocondria, y cuando las activa, básicamente como que estas aumentan la permeabilidad de la mitocondria. La mitocondria entonces pues saca todo el citocromo C que se encuentra dentro de ella, y este citocromo C se une con APAF1. Este APAF1 activa caspasas 9, y finalmente estas caspasas 9 activan a las caspasas 3, que son las efectoras, y ocurre lo mismo que ocurre en la vía extrínseca, la muerte celular programada. Las células pues, tumorales pueden evadir esta muerte celular, y pues lo hacen de forma, ¿cómo hacen para evadir estas vías de destrucción celular? Entonces, básicamente, alteran el balance de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Entonces, las proteínas proapoptóticas las disminuyen, como VAX y VAC, que las vimos anteriormente, y aumentan las proteínas antiapoptóticas, como BCL2. Este BCL2 se presentan muchos de los linfomas B-no-Hodgkin de estirpe B. También pueden disminuir la actividad de las caspasas efectoras, y pues al disminuir la actividad no se puede romper el ADN, y también pueden básicamente inactivar al receptor de muerte que habíamos hablado anteriormente, el CD95, y entonces pues no se activa la vía extracelular. Listo. La cuarta característica de la célula cancerosa es que la célula normalmente puede multiplicarse, bueno, normalmente la célula puede replicarse, una célula normal puede replicarse en su vida de 60 a 70 veces, y a medida que se replica, las células en los cromosomas tienen al final de los cromosomas unos telómeros. Los telómeros básicamente son secuencias repetidas en tándem, que básicamente pues no permiten, sí, o sea, perdón, los telómeros son estas secuencias al final de los cromosomas, que básicamente como que protegen a los cromosomas. Y los telómeros se van acortando poco a poco a medida que las células se dividen a lo largo de su vida. Pero pues las células normales no tienen la capacidad de secretar telomerasa para continuar elongando el telómero, y por ende, pues en el momento en que ya la célula se está replicando y ya tiene muy poco telómero, la célula entonces pues se evalúa como tal, P53 entra a evaluarla y ve que tiene muy poco telómero, entonces básicamente la manda a senescencia, porque pues si continúa con la replicación, esa célula pues va a tener como una mayor probabilidad de causar mutaciones.
Lo que hacen las células cancerosas básicamente es secretar, tienen la presencia de telomerasa en el 85 al 95% de los cánceres, y pues con esto pueden evadir la muerte con acumulación masiva de mutaciones, y pues se pueden malignizar. Entonces, en primer lugar, es importante entender que los tumores no pueden crecer más de 1 o 2 milímetros de diámetro si no se produce su vascularización. Esto nos da a entender que es muy importante que se genere esta angiogenia para que se dé el crecimiento de los tumores y el desarrollo de estos, ya sean benignos o malignos. Esta angiogenia se puede dar de dos formas diferentes. En primer lugar, vamos a tener que se da a partir de capilares preexistentes, o en segundo lugar, que se da a partir de la vasculogenia. Es cuando vamos a reclutar células endoteliales que van a generar esta neovascularización o generación de vasos sanguíneos nuevos. Entonces, esto va a tener un efecto doble en el crecimiento y en el desarrollo del tumor. En primer lugar, va a aportar los nutrientes y el oxígeno necesarios para que se dé el crecimiento. Y en segundo lugar, lo que va a generar es una estimulación de las células endoteliales para que éstas generen una secreción de factores de crecimiento, como los factores de crecimiento similares a la insulina, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Como en esta angiogenia vamos a tener un crecimiento de los vasos sanguíneos, también tiene que haber una regulación, por lo cual vamos a tener factores inductores e inhibidores. El principal factor inductor va a ser el factor de crecimiento endotelial vascular, o VEGF, y el principal factor inhibidor va a ser la trombospondina 1, que además de esto es producido por los fibroblastos que van a estar en el estroma y va a ser inducido por P53, que como sabemos es el guardián del genoma. Entonces, al querer hacer el guardián del genoma, va a inducir a la trombospondina 1 justamente para que no se desarrolle más crecimiento tumoral. Estos factores van a ser producidos por las mismas células tumorales, por células inflamatorias o por otras células del estroma. Y es muy importante entender que la angiogenia es necesaria y es un factor biológico de correlación con la neoplasia, ya sea benigna o maligna. Además, cumple un rol fundamental en la metástasis y en la diseminación de los tumores, porque las células tumorales se van a diseminar a través del torrente sanguíneo para alcanzar diferentes tejidos específicos y generar pues la metástasis. Entonces, en cuanto al principal factor fisiológico que nos va a estimular que se dé esta neovascularización, vamos a hablar de la hipoxia. Cuando tenemos una hipoxia, quiere decir que tenemos una disminución de oxígeno, y esto nos va a estimular la producción de citoquinas que son proangiogénicas. En primer lugar, pues vamos a tener a la VEGF. Entonces, esta lo que va a hacer es que se va a generar pues la producción de nuevos vasos sanguíneos, como podemos ver en la segunda imagen a la derecha. Los puntos amarillos van a representar pues este factor proangiogénico que nos va a generar pues el reclutamiento también de células endoteliales que va a generar los nuevos vasos. Entonces, hay una proteína que se llama HIF1 alfa, o la subunidad alfa del factor 1 inducible por la hipoxia. Y como dice su nombre, pues cuando estamos en una condición fisiológica de hipoxia, se va a inducir este factor que, como podemos ver en la primera imagen a la derecha, va a entrar al núcleo, y lo que va a estimular es que se produzca el factor VEGF, que va a estimular pues a los vasos sanguíneos. Entonces, HIF1 alfa va a trabajar de la mano para que se genere la producción de nuevos vasos. Además, tenemos una proteína que se va a llamar VHL, o el factor de von Hippel-Lindau. Y este factor lo que va a hacer es básicamente actuar como un supresor tumoral, porque se va a unir a HIF1 alfa y lo va a destruir. Cuando lo destruye, pues este no va a poder entrar al núcleo y no va a poder permitir que se dé la producción del factor VEGF. Eso quiere decir que no se va a generar como esta desregulación de producción de vasos sanguíneos. Lo que va a pasar en la hipoxia es que HIF1 alfa no va a poder ser reconocido por VHL, y cuando no hay esta unión, pues el factor HIF1 alfa no va a ser destruido y va a poder generar pues más producción de VEGF. En varios cánceres se identifica que hay mutaciones justamente en el factor VHL, lo que va a estimular aún más que se dé pues esta angiogénesis. Y es importante que pues últimamente en los últimos estudios y en los últimos tratamientos se han centrado en desarrollar una terapia antiangiogénica, justamente identificando el rol de la vascularización en el crecimiento tumoral y en la metástasis.
El siguiente factor del que vamos a hablar que va a permitir al tumor desarrollarse va a ser la capacidad para invadir y metastatizar. Entonces aquí vamos a tener una cascada que tiene dos pasos principales. El primer paso va a ser la invasión de la matriz extracelular, que va a estar conformado por 4 pasos diferentes. En el primer paso vamos a tener una liberación de las células tumorales. ¿Esto qué quiere decir? Que estas se van a separar. Vamos a tener dos componentes principales que van a ser las ecaderinas y la beta-catenina. Como podemos ver en la imagen a la derecha, las ecaderinas van a ser moléculas que primero van a permitir la adhesión entre las células y segundo, van a tener secuestrado a la beta-catenina, que es una molécula que cuando no está secuestrada y se encuentra libre, va a entrar al núcleo y va a generar la transcripción de factores de crecimiento que van a permitir pues el crecimiento y la proliferación justamente de las células. Entonces, en el primer paso, un factor que se encuentra diferente en las células tumorales es que la ecaderina se encuentra disminuida o hay mutaciones en esta, por lo cual las células primero no se encuentran adheridas entre ellas y en segundo lugar la beta-catenina va a poder entrar al núcleo fácilmente para generar una proliferación aberrante. El segundo paso que vamos a tener es la degradación local de la membrana basal y del tejido intersticial. Y aquí el protagonista o los protagonistas van a ser las metaloproteinasas, que van a ser producidas justamente por las células tumorales. Entonces, en la segunda imagen de abajo podemos observar que se da una degradación de la matriz extracelular y de la membrana basal por parte de las metaloproteinasas que son producidas por las células tumorales, en las cuales vamos a degradar colágeno, vamos a degradar laminina, vamos a degradar fibronectina, entre otros factores. Una vez se da esta degradación local de la membrana basal, pasamos al tercer paso, que sería la adhesión de las células tumorales a esta matriz. Entonces, en este paso lo que va a pasar es que, como se generó una degradación local de la membrana basal, hay unos receptores en las células tumorales que se van a unir a sus ligandos que se encuentran justamente en la matriz, como por ejemplo vamos a tener receptores de fibronectina o receptores de los restos de laminina que quedaron de la degradación, y esto va a permitir que la célula tumoral se adhiera a la matriz para pasar al siguiente paso, que sería la migración, en la cual hay una actividad quimiotáctica por la producción de quimiosinas que son producidas por las células tumorales y por factores de motilidad autocrinos. Esto que quiere decir que una vez está adherida a la matriz, en la migración lo que va a pasar es que la misma célula tumoral va a producir factores que van a generar que ésta se interiorice para posteriormente alcanzar el torrente sanguíneo. En el segundo paso, entonces, tendríamos la diseminación vascular y el alojamiento de células tumorales. Entonces, en primer lugar, es importante entender que algunas células van a poder formar embolias y estas embolias se van a adherir a plaquetas. Y esta adhesión a las plaquetas, de cierta forma, les va a otorgar una protección frente al sistema inmune. Como podemos observar a la izquierda de la imagen, las plaquetas estarían representadas por el color amarillo y pues estarían unidas a las embolias de células tumorales que les permitiría como protegerse frente al ataque del sistema inmune para que puedan viajar por el torrente sanguíneo y posteriormente alcanzar el tejido al que quieren metastatizar. Aquí es importante nombrar un concepto que se llama el tropismo orgánico. Entonces, el tropismo orgánico en términos generales es básicamente la preferencia que tienen las células tumorales de un tejido en específico para viajar por el torrente sanguíneo y generar metástasis en otro tejido en específico. Esto se da por 3 factores principales. En primer lugar, tenemos una expresión de ligandos de moléculas de adhesión tumorales en órganos diana. ¿Esto qué quiere decir? Que las células tumorales tienen moléculas de adhesión y los ligandos para estas moléculas de adhesión van a estar en órganos específicos, por lo cual van a ser atraídos a esos órganos una vez están en el torrente sanguíneo. El segundo paso sería una expresión de quimiosinas y sus receptores. Entonces, de igual forma, las células tumorales van a expresar estas quimiosinas y los receptores de estas quimiosinas van a estar en tejidos específicos, lo que les va a permitir ser atraídos a ese tejido y generar la metástasis ahí. Y en tercer lugar, el ambiente en el cual las células tumorales desean hacer la metástasis tiene que estar en un estado receptivo para el crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tener un microambiente tumoral perfecto, porque no solamente necesita la vascularización. Esto, por ejemplo, el tejido muscular, a pesar de que está altamente vascularizado, digamos que no se ha encontrado que sea como el eje de las metástasis. El siguiente paso del que vamos a hablar es la reprogramación del metabolismo energético. Entonces, básicamente las células tumorales
van a cambiar su metabolismo y no van a hacer el metabolismo que estaría esperado. Esto se llama efecto Warburg. El efecto Warburg es básicamente que la célula, en vez de optar por una glucólisis aerobia en presencia de oxígeno, va a optar por una glucólisis anaerobia y por una fermentación láctica aún en presencia de oxígeno. Por lo cual, al final, digamos que no va, en términos energéticos, esto va a ser mucho menos eficiente que la fosforilación oxidativa que daríamos en la mitocondria, porque va a generar una menor cantidad de ATP que la que generaría la fosforilación oxidativa. Sin embargo, esto se va a dar por dos factores principales. En primer lugar, tenemos un aumento del consumo de la glucosa por parte de la célula tumoral. Este aumento del consumo de la glucosa se da porque hay una sobreexpresión de transportadores de glucosa como GLUT1, lo que le va a permitir pues aumentar este consumo. Y en segundo lugar, es que en esta fermentación láctica vamos a convertir la glucosa en lactato. Y el lactato lo que va a hacer es que va a permitir que se dé la creación de un ambiente ácido en la célula. Y este ambiente ácido va a promover la activación de oncogenes como HIF1 y MYC, que ya fueron mencionados antes en la presentación. Entonces, uno pensaría, ¿por qué si en términos energéticos es menos eficiente, la célula va a adoptar este metabolismo aunque haya oxígeno? Esto va a pasar porque la célula tumoral no solamente va a buscar que se produzca energía, y no solamente va a buscar la energía necesaria, sino también lo que necesita es generar los sustratos necesarios para que se dé más crecimiento tumoral. Entonces, al producir lactato y al generar un ambiente ácido, va a promover la activación de oncogenes, que es lo que va justamente a ayudar a que se dé este crecimiento tumoral. También podemos entender que no todas las células cancerosas van a adaptar este metabolismo. Como les dije que hay oncogenes que se activan como HIF1, pues vamos a hablar de que este gen y esta proteína va a aumentar la captación de la glucosa y va a regular positivamente la lactato deshidrogenasa, que va a ser una enzima que nos va a permitir convertir el piruvato en lactato justamente, pues en primer lugar la HF1 nos va a permitir captar la glucosa y luego vamos a convertir esto en lactato que nos va a generar, digamos, este ambiente ácido para cada vez más la activación de oncogenes. Un aspecto que hay que mencionar es que las células embrionarias van a adoptar el mismo metabolismo que las células tumorales. Ellas también van a generar este efecto Warburg. Esto nos daría a entender que este metabolismo se adapta cuando las células necesitan crecimiento. Entonces, a la izquierda podemos observar la acción de la lactato deshidrogenasa al convertir el piruvato en lactato. Y a la derecha veríamos pues los dos mecanismos, tanto glucólisis anaerobia como glucólisis aerobia. Entonces, en la glucólisis aerobia generaríamos pues la fosforilación oxidativa, como podemos observar en el rectángulo negro, y generaría 36 ATP, que es una cantidad, pues en términos energéticos es mucho más beneficioso para la célula. Sin embargo, lo que va a generar el efecto Warburg en las células tumorales es que vamos a convertir la glucosa en piruvato y luego en lactato. Y este lactato es lo que nos va a generar el ambiente ácido para la activación de protooncogenes que cada vez más nos van a ayudar pues al crecimiento tumoral. El último hallmark del que vamos a hablar es la evasión del sistema inmunitario. Entonces, la respuesta inmune se va a dar tanto en sistema inmune innato como en sistema inmune adaptativo, por lo cual van a estar involucrados diferentes tipos de células, como los monocitos, los macrófagos, las células NK y los linfocitos. Al ser las células tumorales, al ser células que son del mismo individuo, van a tener cierto grado de inmunotolerancia. Sin embargo, pues una vez se da la respuesta inmune, básicamente esto va a funcionar de que las células del sistema inmune van a reconocer proteínas que están sobreexpresadas o proteínas que son diferentes a las que están expresadas en las células que están sanas. Algunos antígenos tumorales que van a reconocer estas células del sistema inmune son productos de genes mutados, proteínas celulares sobreexpresadas o expresadas de manera aberrante, antígenos tumorales producidos por virus oncógenos como el virus del papiloma humano, antígenos oncofetales que deberían usualmente encontrarse solamente en tejido embrionario, pero se están expresando porque este tejido también está en desarrollo. Glucolípidos y glucoproteínas alterados de la superficie celular y antígenos de diferenciación específicos del tipo celular. Entonces aquí lo que va a pasar es que hay una inestabilidad genómica. ¿Esto qué quiere decir? Que estos antígenos tumorales que son presentados en la superficie de las células tumorales para ser reconocidos por las células del sistema inmune van a cambiar constantemente o no se van a presentar porque existe una inestabilidad genómica en estas células tumorales, por lo cual el sistema inmune también tiene que adaptarse para poder reconocer estos antígenos. Aquí surge un proceso muy importante que se llama la inmunoedición. La inmunoedición está
conformado por 3 pasos principales. En primer lugar, vamos a tener la eliminación, en la cual se da una correcta respuesta por parte del sistema inmune hacia las células tumorales, y esto va a generar que se dé pues la eliminación de estas. El segundo paso sería el equilibrio. Aquí lo que pasa es que las células que lograron atravesar la eliminación y sobrevivieron a esta van a entrar en un equilibrio con el sistema inmune. ¿Esto qué quiere decir? Que se genera una dormancia funcional en la cual no hay una proliferación, pero tampoco hay un ataque del sistema inmune. En el tercer paso, que es el escape, esto se da básicamente cuando las células han desarrollado nuevos procesos para generar una inmunosupresión. ¿Esto qué quiere decir? Que van a poder salir y van a empezar a proliferar y van a poder responder ante el sistema inmune y este no va a poder responder entre ellos. Entonces, dentro de los mecanismos de respuesta que tenemos, vamos a tener 3 células principales. En primer lugar, vamos a tener a los linfocitos TCD8 o citotóxicos. Estos van a responder ante antígenos que van a ser presentados por MHC1, que es el complejo mayor de histocompatibilidad 1. MHC1 va a estar presente en todas las células nucleadas del cuerpo humano. Entonces, lo que va a pasar aquí es que MHC1 va a estar presente pues, en la superficie de las células y le va a presentar los antígenos que ya mencionamos antes a los linfocitos TCD8 para que éste se active y pueda generar una respuesta, como podemos observar en la imagen en la primera franja. Además, vamos a tener los linfocitos NK. Estos, al contrario de los CD8, van a actuar cuando se sensa en el cuerpo una internalización de los MHC1. Entonces, cuando los MHC1 no están en la superficie de las células y se han internalizado, aquí se van a activar los NK. Y en último lugar vamos a tener los macrófagos que van a generar fagocitosis. Esto lo van a realizar ya sea de antígenos para generar presentación antigénica o también pueden fagocitar tumores pequeños, por ejemplo. En cuanto a la evasión, entonces la forma que tienen las células tumorales de evadir este sistema inmune va a ser, en primer lugar, por la proliferación de variantes sin antígenos. ¿Esto qué quiere decir? Justamente, como mencioné antes, hay una inestabilidad genómica, entonces hay antígenos que no van a estar presentes una vez pues se ha generado todo este proceso, y como no van a haber estos antígenos, no van a poder ser reconocidos tampoco por las células, por los linfocitos T, por lo cual pues no va a haber la activación de estos, como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la segunda franja. Como pueden ver, pues no hay una presentación de ningún antígeno, por lo cual no se puede presentar al linfocito T y no hay una activación de este. Además, tenemos una pérdida o disminución de la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, cuando hay una pérdida o una disminución de estos, pues de la misma forma no hay una presentación de antígenos hacia los linfocitos T, pero sí puede haber una activación de los linfocitos NK. También tenemos una activación de las vías inmunoreguladoras. Estas vías básicamente lo que hacen es generar una regulación del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una regulación a la baja de células presentadoras de antígenos, como podrían ser, digamos, las células dendríticas. Además, tenemos secreción de factores inmunodepresores o inhibidores, como el factor de crecimiento tumoral beta. Entonces, estos lo que van a hacer es que se van a secretar estos factores inmunodepresores que no van a permitir que actúe la célula T, o, por ejemplo, si observan en la imagen, en la última franja podemos ver que se presenta el antígeno, pero hay inhibidores en la célula tumoral que se va a unir a la célula T y no va a permitir que se dé la activación de esta. Y en último lugar, el último proceso de evasión que se puede generar es una inducción de linfocitos TREG, que son los encargados de regular a las demás células del sistema inmune. Eso fue en cuanto a los hallmarks y lo que la célula hace para poder desarrollarse. Hay un factor importante que vamos a mencionar, que es lo que sería el microambiente tumoral. Entonces, en primer lugar, está influenciado por una evasión del sistema inmune, y en segundo lugar, afecta mucho la capacidad para invadir y metastatizar. Entonces, el microambiente tumoral, en términos generales, podemos ver la imagen a la derecha. Esta sería la representación de un microambiente tumoral. Es básicamente la conformación del microambiente, no solamente por las células tumorales, sino por muchos tipos de células también del estroma, por vasos sanguíneos y por vasos linfáticos, y por células del sistema inmune, que lo que va a estimular es que se dé un crecimiento y una estabilidad del tumor justamente. Entonces, lo que va a pasar es que hay fibroblastos asociados al cáncer, miofibroblastos, fibroblastos peritumorales y células estromales reactivas, que van a mostrar un elevado índice proliferativo. Entonces, en este lugar no solamente vamos a identificar células tumorales, sino todo tipo de células del estroma. Aquí, el principal factor que se va a ver como influenciado es
el sistema inmune, ya que este usualmente tendría que actuar en contra de las células tumorales, pero se va a generar un cambio de este para que en vez de atacarlo, lo beneficie. Entonces, los macrófagos asociados al tumor van a representar la población más abundante de células infiltrantes. Vamos a tener dos fenotipos. El primero es el fenotipo M1, que sirve para el control antitumoral, y el segundo es el fenotipo M2, que va a estimular la progresión maligna. Este fenotipo M2 va a estimular la vascularización, la invasión, el crecimiento, la supervivencia de las células cancerosas y además la inmunosupresión. Entonces, esta inmunosupresión, por ejemplo, se ve representada en que los neutrófilos que están asociados al tumor cambian de una función antitumoral a un fenotipo que es protumorigénico. Y este cambio de fenotipo de una célula que debería atacar a las células tumorales, a una que está ayudando a que se genere este crecimiento, va a ser inducido por factores que van a ser producidos por el microambiente tumoral. Entonces, aquí básicamente lo que hay es una liberación de factores y de células que van a estar constantemente trabajando para que se dé pues, el crecimiento tumoral. Y pues eso fue en cuanto al sistema inmune y en cuanto a cómo este va a ayudar a que se genere este crecimiento. La forma en la que el microambiente tumoral va a estimular la metástasis también es porque justamente se va a estimular cada vez más en este microambiente una alta vascularización que, como les mencioné al inicio, va a ser necesaria para que se dé la metástasis. Entonces, al tener una alta vascularización, va a ser mucho más probable que se genere la metástasis a diferentes tejidos del cuerpo. En cuanto a las generalidades del paciente con cáncer, vamos a hablar de signos y síntomas, nomenclatura, estadificación y tratamiento. En primer lugar, vamos a hablar de la nomenclatura. Entonces, los tumores benignos vamos a denominarlos con el sufijo OMA unido al tipo celular y al tejido originario. Entonces, por ejemplo, tenemos el lipoma, que sería el tumor benigno de células grasas. En cuanto a los tejidos epiteliales, los tumores benignos se van a denominar adenomas. Para los tumores malignos o cáncer vamos a hablar de 6 categorías. En primer lugar, vamos a tener el carcinoma, que va a ser proveniente del tejido epitelial. En segundo lugar, vamos a tener el sarcoma, que pues proviene del tejido conectivo y de apoyo, lo que sería músculos, cartílago, grasa y hueso, como por ejemplo el osteosarcoma que podemos observar a la derecha. En tercer lugar tenemos al mieloma, que es una proliferación aberrante de células plasmáticas. Luego tenemos la leucemia, que inicia en la médula ósea y es la proliferación de los glóbulos blancos. En quinto lugar tenemos al linfoma, que se generaría también en los glóbulos blancos, pero se da en el sistema linfático, como en los ganglios, el vaso y la médula ósea. Y en último lugar tenemos los blastomas, que implican tejidos embrionarios, por lo que podemos identificar 2 o más tejidos. En la imagen superior, entonces, vamos a observar lo que sería un linfoma de Hodgkin, y en la imagen inferior vamos a tener un osteosarcoma. En cuanto a los signos y síntomas, aquí vamos a entender básicamente que cada tipo de cáncer tiene diferentes signos y síntomas que hay que reconocer dependiendo pues, del tejido. Sin embargo, hay 4 principales que vamos a mencionar y algunos más específicos que pueden aplicar para varios cánceres. Entonces, dentro de los principales tenemos la pérdida de peso, caquexia, que es una pérdida de peso que es inexplicable. En segundo lugar, tenemos la fiebre, que se da en casi todos los cánceres en algún estadio de la enfermedad. Sin embargo, se da más que todo cuando se generan infecciones. En tercer lugar, tenemos a la fatiga, que es un cansancio que no cesa con el descanso. Esto se puede producir por citoquinas, por ejemplo, que han estado asociadas a que se genere esta fatiga. Y en último lugar tenemos el dolor, que puede ser causado por 2 factores principales, o por citoquinas también, o por el tamaño del tumor que puede estar presionando órganos o puede estar presionando estructuras o nervios que están generando este dolor. Algunos más específicos van a ser los cambios en la piel, no solamente en cáncer de piel, por ejemplo, sino también en cáncer que nos da una ictericia. Tenemos cambios en la evacuación de la vejiga de los intestinos, una tos persistente o ronquera en cáncer de pulmón, por ejemplo, una dificultad para tragar o disfagia en cáncer de esófago, y tenemos sangrados o secreciones inusuales dependiendo del tipo de cáncer. En cuanto a la estadificación, aquí vamos a usar una escala que se llama TNM, que es una clasificación de tumores malignos desarrollado por la UICC. Entonces, el objetivo y la importancia de esta estadificación es básicamente pues, el estadiaje de los diferentes tumores enfocado hacia el manejo clínico para generar una decisión terapéutica, ya sea primaria o adyuvante, y evaluación tras el tratamiento pronóstico. En términos generales, lo que nos va a ayudar esta estadificación es a identificar el tumor y qué tan avanzado está para identificar también qué tipo de tratamiento hay que darle al paciente.
Entonces, la T nos va a representar, pues sí, nos va a señalar el tamaño del tumor primario. La N se va a referir a los nódulos linfáticos regionales involucrados y la M a la metástasis distante que se ha dado o no se ha dado. Esto es un ejemplo de un TNM. Cada cáncer tiene su TNM específico, pero en términos generales todos digamos que tienen como los mismos valores. Entonces, TX se va a referir a que el tumor primario no puede ser evaluado, T0 se va a referir a que no hay evidencia de tumor primario, y T1, T2, T3 y T4 de forma creciente se va a referir al tamaño del tumor primario. NX se va a referir a que no puede ser evaluado la cantidad de nódulos que están siendo afectados, N0 es que no hay como una invasión de estos nódulos, y N1, N2 y T3 va a ser de forma creciente la cantidad de nódulos que se están viendo involucrados. M0 va a representar que no hay una metástasis distante del tumor y M1 va a señalar que sí hay una metástasis distante. Por último, vamos a hablar del tratamiento, solamente vamos a mencionarlos. Vamos a hablar de 4 tratamientos: la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia. En primer lugar, vamos a hablar pues de la cirugía, que el objetivo va a ser extirpar el cáncer por completo o a la mayoría. Se puede dar de 2 formas: por una cirugía abierta o una cirugía invasiva de forma mínima que se da por laparoscopia. Vamos a tener 3 objetivos principales, que va a ser entonces extirpar al tumor por completo, generar una reducción del tumor o un alivio de los síntomas, porque por ejemplo el tamaño del tumor también puede generar dolor, como les mencioné antes. Entonces esta cirugía estaría enfocada a este alivio de síntomas. El segundo tratamiento que tenemos es la radioterapia. Entonces en la radioterapia lo que va a pasar es que se van a usar altas dosis de radiación que van a actuar sobre el ADN de las células tumorales y van a producir pequeñas roturas para generar la muerte de estas células. Se puede dar de 2 formas: la radioterapia de haz externo, que es como podemos ver en la imagen. Se genera una fuente de radiación sobre el cuerpo de la persona, no es tan específico, y en la radioterapia interna o braquiterapia tenemos 2, la braquiterapia o la radioterapia metabólica. En la radioterapia metabólica vamos a inyectar la radiación, y en la braquiterapia lo que va a pasar es que se van a poner pequeñas pastillas como píldoras cerca, lo más cercano posible al tumor, para poner la radiación justamente en ese lugar. En cuanto a la quimioterapia, aquí lo que va a pasar es que se van a usar medicamentos que van a atacar a las células en diferentes fases del ciclo celular, que ya nos mencionó mi compañero antes, y van a funcionar de forma sistémica. El hecho de que funcionen de forma sistémica justamente nos va a indicar que también va a afectar a células sanas. Se puede usar como cura, se puede usar como control o se puede usar para aliviar síntomas. Algunos medicamentos usados son agentes alquilantes, antimetabolitos, inhibidores de la topoisomerasas e inhibidores de la mitosis. Y por último tenemos a la inmunoterapia. En la inmunoterapia básicamente lo que se genera es una estimulación de las defensas naturales del cuerpo, como por ejemplo las células T, y el objetivo de esta es detener o retrasar el crecimiento del tumor y también, importante, impedir la metástasis. Entonces, en la inmunoterapia lo que se busca es mejorar la respuesta inmune del cuerpo ante las células tumorales, porque como ya sabemos se genera una inmunosupresión. Algunas terapias son las terapias con células T, las vacunas contra el cáncer y los anticuerpos monoclonales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a Andrés Felipe y Andrea por esta excelente presentación de un tema un poco extenso, un poco complejo, pero bueno, estuvo. Antes de dar paso a un espacio de preguntas, quisiera saber si de pronto alguno de los tutores académicos que nos acompañan el día de hoy quisiera hacer algún comentario. Doctor Hondo o la doctora María Mercedes. Buenas noches. Pues yo quiero felicitarlos porque realmente, como tú estás diciendo, es un tema bastante extenso y además de eso complejísimo, ¿sí? Y es donde ustedes como estudiantes y ya profesionales en medicina se dan cuenta que esta charla nos evidencia que todo empieza desde la célula, que si nosotros no tenemos las bases de cómo funciona una célula normal y una anormal,
en cualquier tipo de las enfermedades, ¿sí? No vamos a saber cómo debemos de tratarlas y ayudar al paciente a mejorar sus condiciones. Veo que hicieron un gran esfuerzo porque realmente es un curso de biología molecular lo que revisaron y afortunadamente fue muy práctico para que todos sus compañeros entiendan la importancia de conocer las diferentes fases del ciclo celular, de además de eso mirar todos esos mecanismos de traducción de las señales intracelulares y extracelulares del microambiente celular y además de eso de algo muy importante que es la parte de la apoptosis, que todo el mundo lo tenía como un tema desafortunadamente que era para solamente las personas adultas que les podía dar este tipo de enfermedades, pero vemos que es una situación normal de la célula y que en algún momento por algún oncogen o una predisposición genética que tiene el paciente puede aparecer estas enfermedades desde los primeros años de edad hasta la vejez. Veo que de cierta manera entiendan que toda la evolución en la oncología fue realizada en base a esto. Así que las personas que quieran estudiar este tipo de especialidad deben de conocer que todos los mecanismos de acción de los medicamentos y las terapias nuevas se basan en estas bases fundamentales de lo que es la célula. Tengo entendido que pues las terapias nuevas se van a basar en muchos de estos mecanismos y que en cada patología, como lo han nombrado previamente, hay mecanismos que van a ser más importantes unos que otros, además de los proteínas que controlan el crecimiento e inhiben el crecimiento normal de la célula. En esta parte del tratamiento, como nombraron, en la parte que me corresponde, que es la parte de hematoncología, pues tengan en cuenta que los tumores se dividen tanto en problemas hematológicos malignos y benignos, lo mismo los tumores sólidos son benignos y malignos. Nosotros manejamos la parte de malignidad en los cuales el TNM, que es una estadificación para más o menos nosotros desde el inicio de la enfermedad del paciente, es definir cuál es su pronóstico de tratamiento, cómo lo debemos de implementar su manejo, es para tumores sólidos. Los tumores hematológicos realmente no le tenemos una clasificación TNM, a no ser que sean los linfomas, que en parte son tumores sólidos porque son la expresión de la enfermedad hematológica a nivel ganglionar. El boom ahorita de los tratamientos oncológicos es la inmunoterapia, como acaban de mencionar, y todos los anticuerpos monoclonales que se basan en el bloqueo de los receptores de las membranas celulares para diferentes funciones que tiene la célula. Así que es una gran ventaja que el genoma y la biología molecular hayan ingresado en el arte de la medicina en oncología, porque nos han dado la opción de tener muchos más tratamientos para tratar las diferentes enfermedades. ¿Alguna duda? Muchísimas gracias por sus comentarios y sus valiosos aportes. No sé si el doctor Hondo, antes de pasar con la lectura de las preguntas, quiera hacer alguna intervención. Sí, pues yo también me quiero unir a la felicitación de la doctora Rodríguez a los dos expositores. Me parece que hicieron un muy buen trabajo de un tema que, como ustedes bien saben, no es simple. No es simple porque pues, no solamente tiene un componente, digamos, genético muy importante del que nos estuvieron hablando, sino también otros factores a nivel metabólico, a nivel, digamos, de cambios morfológicos y funcionales en el comportamiento de la célula, que implica que, como mencionaron en la definición inicial de cáncer, realmente cuando hablamos de cáncer no hablamos de una enfermedad, sino de varias enfermedades. Y cada una tiene unas aproximaciones
diferentes según el tipo de celular que se origina, niveles de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hicieron un trabajo muy, muy, muy interesante. Digamos, desde la dificultad que tiene el tema, lo transmitieron de forma bastante clara y los felicito por ello, básicamente. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, yo comienzo leyéndoles un par de preguntas que nos llegan por el chat. Primero pregunta Cristian Gaviria. Sabiendo que la exposición ambiental es un factor importante en la etiología del cáncer, ¿cómo podemos explicar el aumento de la susceptibilidad de desarrollar cáncer cuando tengo familiares que desarrollan cáncer, abro paréntesis, en sus células somáticas, cierro paréntesis, a mediados de su vida? Bueno, en realidad son múltiples los factores que pueden desencadenar que una célula normal se clone y empiece a producir una enfermedad. Desafortunadamente para nosotros en la práctica diaria vemos que no todo el mundo esos factores son predisponentes de producir cáncer. Hay pacientes, por ejemplo, de cáncer de pulmón de célula no pequeña, que son personas jóvenes que no han tenido exposición, por ejemplo, al tabaquismo, que es un factor predisponente y que desafortunadamente hacen un tipo de cáncer supremamente agresivo. Entonces, esa parte exposicional tiene un factor muy importante, pero no para todo el mundo es la regla. Como les comentaba antes, la idea de la gente era que el cáncer solo le daba a las personas adultas mayores, pero desafortunadamente estamos viendo incidencias de cáncer de mama en mujeres muy jóvenes, de 20 y pucho de años, con una desafortunadamente evolución supremamente agresiva. Y esto se está relacionando con todos estos mecanismos de acción que acaban de mencionar y la parte genética. Nombraban en esta parte la predisposición del oncogen del CERB2. El CERB2 es un grupo de proteínas que son transductoras de señalización de proliferación y que para nosotros es un factor de muy alto riesgo en una persona que lo expresa. Y hay familias que tienen una predisposición para producir genes que se heredan de las madres a las hijas para, por ejemplo, una enfermedad de cáncer y se pueden asociar, por ejemplo, a enfermedades de tipo ginecológico también maligno. Entonces, esto es un mundo supremamente grande donde la medicina desafortunadamente nunca va a garantizar y tener una respuesta concreta a todas las preguntas que podamos nosotros tener. Pero sí es importante saber que si nosotros nos exponemos periódicamente a un factor que desafortunadamente conocemos que puede dar algún tipo de alteración y daño en nuestro ADN, es seguramente un factor de muy alto riesgo que tarde o temprano la célula no va a poder replicar una célula normal y desafortunadamente su ADN se va a expresar anormalmente y formar el clon y desarrollar la enfermedad. Ok, perfecto. Con la siguiente pregunta, igualmente de Cristian, dice, ¿qué evita que una neoplasia benigna pase a ser maligna? Porque algunos adenomas, como el de tiroides, son autolimitados y no suelen hacer metástasis. Pues realmente el término, como lo acaban de comentar, de término de adenoma, fibroma, ¿sí? Realmente son tumores que siempre van a ser de tipo benigno. ¿Cuál es el problema? Que desafortunadamente cuando uno tiene una lesión con un tamaño muy pequeño, donde usted toma una biopsia, donde es una biopsia a veces que no son biopsias dirigidas y que desafortunadamente no toman en varios sitios del tumor un adecuado tejido, pues no puede descartarse que en alguna fracción de un tejido aledaño pueda ya haber unos cambios de enfermedad neoplásica. Entonces, las enfermedades benignas nunca se comportan como malignas. Desafortunadamente es un decir que pronto se me convirtió un fibroadenoma de mama en un cáncer de mama. No, realmente era ya una enfermedad
propia de la mama que posteriormente fue cambiando, haciendo sus grados de atipia progresiva hasta llegar a desafortunadamente un cáncer in situ o invasor. Pasa lo mismo que, por ejemplo, la enfermedad polipósica del colon. Yo tengo un pólipo del colon que es un adenoma velloso que si yo no lo controlo con la extirpación o la mucosectomía, pues tarde o temprano esa lesión en el epitelio, con todas las alteraciones que ustedes acaban de escuchar, desafortunadamente van a producir un cambio en ese epitelio que se va a convertir en cáncer. Entonces, pienso que no se deben unir las dos cosas, ni que una cosa, o sea, el adenoma desencadene en un adenocarcinoma, pero son cambios normales en el epitelio que progresivamente se van a presentar si sigue la persona o el órgano con esa exposición permanente de pronto del medio externo que le está produciendo daño, ¿no? Ok, Y, perfecto. Juan Sebastián, si me Sí, permites un poco claro que sí, complementar doctor. la respuesta de la doctora Rodríguez, que estoy pues completamente de acuerdo. Digamos que hay una serie de factores que una célula debe acumular para que podamos considerarla una célula cancerosa, y justamente la diferencia que hacían Andrés y Andrea en la presentación me parece que es clara. Si ustedes se fijan, yo no voy a tener una formación de una célula cancerosa por la aparición de una o dos mutaciones. Digamos que los estudios genéticos nos han mostrado que son varias mutaciones que se van acumulando porque hay varios factores de, digamos, el fenotipo y del comportamiento de la célula que deben estar alterados y que le van a permitir no solo tener la desregulación de la división celular, que es con lo que, digamos, con lo que uno más asocia al cáncer, sino el elemento fundamental, y nos lo presentaban en la definición, que es la capacidad de invadir tejidos aledaños y llegar incluso a formar las metástasis. Esa capacidad invasora del tejido implica en las células, por ejemplo, una respuesta muy adaptada y muy controlada a factores como estrés oxidativo, porque esa división celular aumentada y descontrolada altera, digamos, el ambiente celular y por ende el microambiente tumoral, favoreciendo estrés oxidativo, el metabolismo o la alteración de metabolismo hacia un metabolismo generalmente más glicolítico, como nos hablaba Andrea, de este efecto Warburg, que no se presenta en todos los tumores, pero sí se ha visto en diferentes investigaciones que está muy asociado a agresividad tumoral. Un tumor de metabolismo más glicolítico tiende a ser un tumor más agresivo y con mayor facilidad de hacer metástasis, justamente porque ese metabolismo glicolítico empieza a favorecer una acidificación no solo de la célula, porque además recuerden que las células adaptan ese control del pH produciendo proteínas que permiten sacar esos ácidos orgánicos hacia el exterior, para ellos mantener un pH más o menos neutro al interior de aproximadamente 7.2, pero esa acidificación del entorno sí va a favorecer factores como por ejemplo activación de metaloproteinasas que ayudan en la degradación de matriz extracelular, que van a favorecer procesos invasivos o invasores. Adicionalmente, esos cambios morfológicos de la célula y esos cambios metabólicos también llevan a la aparición de estos procesos que conocemos como procesos epitelio-mesenquimales, de transición epitelio-mesenquimal, que va a ser muy importante para que la célula pueda generar el proceso de invasión, de migración y de invasión hacia otros tejidos y de formación de metástasis. Entonces, son muchos factores los que se tienen que acumular. Normalmente, digamos, en una neoplasia benigna, pues esa acumulación de factores no se ha dado y, por ejemplo, la matriz extracelular es suficiente para detener un proceso exacerbado de división celular, que no va a pasar como en una célula cancerosa. Y ahí lo que mencionaba la doctora Rodríguez es absolutamente básico y es, recuerden que a pesar de que la célula cancerosa se está dividiendo constantemente, eso no significa que todas las células sean unas clones de otros. De hecho, o sea, clones idénticos. De hecho, hay mutaciones que pueden empezar a acumularse en esos procesos de división, que son los que llevan a pasar esa barrera de un tumor benigno a un tumor maligno, sin que eso quiera decir que uno benigno necesariamente se convierte en uno maligno, sino que en esos procesos de división pueden llegar a acumularse una cantidad de lesiones por exposición a factores ambientales, predisposiciones genéticas, etcétera, que pueden llegar a que se acumulen suficientes alteraciones, pero esas alteraciones no necesariamente están en todo el tumor. Entonces, en la toma de una biopsia, puede que yo no lo detecte originalmente y considere que
que el tumor es benigno, pero posteriormente me doy cuenta por el desarrollo de que era maligno. Perdón, yo quería hacer una aclaración. Desafortunadamente nosotros cuando empezamos un tratamiento y hay un paciente con una enfermedad metastásica, siempre pensamos que el tumor primario nos va a responder exactamente igual a la enfermedad metastásica y desafortunadamente, como dice el doctor, cada clon puede tener su capacidad de reproducción diferente y de comportamiento diferente en los órganos que invade. Así que a veces nosotros hacemos un tratamiento con la intención de controlar la enfermedad primaria y metastásica y no nos responde exactamente igual por esa heterogeneidad que tiene la célula tumoral, que acaban ustedes de enterarse de todos estos mecanismos de acción que puede tener y de autocontrol en su replicación, en producir una serie de factores de necrosis tumoral, de crecimiento tumoral, de factores metabólicos para su crecimiento, de la angiogénesis, que es supremamente importante en esta fase de diseminación tanto vascular como linfática, y que desafortunadamente la ciencia todavía no tiene la posibilidad de controlar esa memoria o la capacidad de esta célula tumoral para hacer este tipo de daño en diferentes órganos. Muchísimas gracias a ambos doctores. Nos pregunta Laura Sofía, ¿cuál es el fundamento de la inmunoterapia con células CAR-T? Y hasta el momento, ¿en qué tipos de cáncer ha demostrado un resultado satisfactorio? Bueno, la inmunoterapia está basado en lo que ustedes ya vieron de la parte de la modulación de la respuesta a linfocitos T y de la presentación de los linfocitos CD4 para que el mismo organismo se es similar como una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero aquí lo que se busca, o lo mismo que es la hipótesis de las vacunas, yo coloco una microdosis de un virus y el organismo quiero que lo identifique para que cuando tenga la exposición lo pueda combatir. Es muy similar. En cáncer se vio que si el mismo organismo puede autocontrolar ese crecimiento de lo anormal, ¿sí? Puede entonces ayudarnos a controlar la enfermedad sin ser una quimioterapia citotóxica que lo que produce es destrucción de la célula por los diferentes mecanismos de acción que tiene cada medicamento para ingresar al ciclo celular, o como vieron ustedes, el mecanismo de la radioterapia, de las irradiaciones. Entonces, es el boom ahorita en oncología, donde se está entrando, como todos sabemos, en los tratamientos iniciales de fase 4 para enfermedades metastásicas, que desafortunadamente la enfermedad metastásica es una enfermedad sistémica que en algunos pacientes ya por la situación de diseminación de la enfermedad no podemos controlar esa enfermedad que ya cogió un rumbo y que los mecanismos de acción de resistencia a los tratamientos el paciente no nos va a responder. Hay 2 o 3 fármacos que tenemos a disposición en Colombia. El primer fármaco que ingresó para el manejo de la inmunoterapia fueron fármacos para el manejo del melanoma. El melanoma es un tumor supremamente agresivo y con un comportamiento inmunológico muy variable que desde el principio se trató con interleuquina. Así que ahorita el melanoma es uno de las patologías que más utilizamos con manejo de inmunoterapia. Pero ahorita como ya la hipótesis es autocontrolar, ¿sí?, el crecimiento estimulando el sistema inmunológico, entonces ya está implementándose en diferentes patologías como es tumores de pulmón, riñón y melanoma es lo que tenemos implementado. Ya ahorita hay estudios para cáncer de mama, cáncer de colon y gástrico.
Estamos también uniendo terapias de inmunoterapia con bloqueadores de los receptores como de crecimiento epidermal en colon, bloqueadores del HER2/neu en mama y gástrico, y ahorita en colon los están aplicando, de las mutaciones del BRAF, que entonces lo manejamos también para colon y melanoma inicialmente, y así sucesivamente vamos a ir evolucionando en este tipo de terapias que nos ayudan a controlar por diferentes mecanismos de acción de pronto esa replicación celular. De acuerdo. Y un poco para complementar la respuesta de la doctora Rodríguez, simplemente la pregunta que hace Laura Sofía, específicamente haciendo referencia a las células CAR-T. Estas son células pues, linfocitarias que son modificadas en laboratorio, que se utiliza terapia génica, y lo que se busca es que generen lo que se conocen como receptores sí, receptores quiméricos, que son mezclas de digamos, secuencias de diferentes anticuerpos que tienen un cierto grado de reconocimiento a algunos antígenos tumorales, buscando receptores que sean supremamente específicos para estos antígenos. Entonces se extraen células del paciente, se modifican en laboratorio con una serie de virus retrovirales para introducir los genes de interés y luego se reutilizan, o la idea es reutilizarlos en el paciente para que puedan atacar de forma más eficiente los tumores. Yo sé que hay algunos estudios, algunos ensayos clínicos que se están haciendo actualmente, por ejemplo, en mielomas, que entiendo que han funcionado relativamente bien. Ok, muchas gracias, doctor. También pregunta Laura Sofía, ¿qué tan importante es la influencia por factores exposicionales y asociados a estilo de vida en el desarrollo de cáncer? Por ejemplo, en un cáncer colorectal en un paciente adulto joven sin antecedentes familiares. Pues de todas maneras, como habíamos hablado anteriormente, los factores exposicionales externos tienen parte muy importante en el desarrollo de estas enfermedades, por lo que tú dices, es la exposición persistente. Nosotros vemos que el cáncer de colon y recto es una patología en diferentes zonas de Colombia bastante importante. Como ya había mencionado, la incidencia de cáncer de pulmón, próstata y colorectal es de los más importantes cantidad de pacientes que vemos. Desafortunadamente, eso va con el estilo de vida, de los alimentos, de las dietas bajas en fibra, del manejo de todos estos alimentos que son como encurtidos, que tienen en cáncer de gástrico, por ejemplo, todos estos nitratos, habas, que tienen cierto tipo de sustancias que pueden deteriorar la mucosa gastrointestinal. Pero uno de los factores muy importantes es el estreñimiento, las enfermedades de colon benignas, ¿sí? Que pueden estar desencadenando de cierta manera una exposición crónica de cambios a nivel de la mucosa intestinal que producen los adenomas y posteriormente, como dice el doctor, empiezan a tener toda la transformación en una casca de transformación de las atipias y de las displasias que se van presentando hasta formar un proceso ya invasivo. Eso es una lotería. Realmente, desafortunadamente, el cáncer ahorita nos puede dar a cualquiera. Todos sabemos que todos los días estamos haciendo células anormales que el sistema inmunológico nos está combatiendo y que llegará el momento en que en un momento dado o el uso persistente de algún tóxico o la exposición pueden desencadenar que el cáncer se instaure rápidamente a cualquier edad. Doctor, quisiera agregar algo a esta pregunta. No, yo pienso que la respuesta de la doctora Rodríguez es clara, digamos, los factores externos siempre van a ser muy importantes en el desarrollo del cáncer, porque, pues, como mencionábamos antes y ustedes mencionaron bien en su presentación,
no es suficiente una alteración en un gen para que aparezca cáncer, y tener genes alterados o genes que se consideren a riesgo para cáncer no son factores suficientes para la aparición de una enfermedad. Tú puedes tener alteraciones en genes que se conocen como oncogenes o como genes supresores de tumores, que aumentan tu probabilidad de que aparezca un tumor o que te aparezca cáncer, y que no te ocurra en toda la vida, o puedes no tener ninguno y efectivamente desarrollar enfermedades cancerosas en tu vida. Entonces siempre va a haber factores ambientales que están justamente afectando esa integridad del ADN, pero pues generando esta introducción de mutaciones que pueden terminar en la aparición del cáncer. Y pues yo creo que la doctora Rodríguez explicó muy bien en el marco del cáncer de colon y de este tipo de enfermedades esos factores. Perfecto. Bueno, hasta el momento no hemos recibido más preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta en este momento, podría levantar la mano y abrir su micrófono. Vamos a esperar unos momentos a ver si esto sucede. Pues mientras tanto, por supuesto, agradecer y felicitar a Andrés Felipe y Andrea por su presentación de hoy nuevamente. Igualmente al doctor Alejandro Hondo y a la doctora María Mercedes Rodríguez, de verdad que un honor que nos puedan acompañar y contar con su apoyo y sus valiosos aportes. Y bueno, creo que no hemos recibido nuevas preguntas, así que bienvenidos a todos a nuestro módulo de malignidad. Los seguiremos esperando en las futuras charlas y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y excelente el grupo. Espero que todos sigan con tanto entusiasmo realizando sus exposiciones en diferentes temas de esta parte de las enfermedades malignas, que eso es un grupo muy complejo de enfermedades y que son muy interesantes porque desafortunadamente son enfermedades que pueden presentarse en cualquier etapa de la vida y que tienen muchas interacciones en el organismo con muchas implicaciones que seguramente en su vida diaria van a tener en su profesión, los van a presentar, y que Dios quiera todos estemos sanitos de una enfermedad de esta para que podamos ayudar a otras personas a tener una buena calidad de vida. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias a los doctores y a todos los asistentes. Que tengan una feliz noche. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, y pues cuenten conmigo para lo que necesiten en este módulo de malignidad que inician ahorita. Solo una última recomendación, porque Andrés y Andrea saben que los molesté un poco con eso. Es supremamente interesante el estudio de microambientes tumorales, especialmente si van a abordar temas de tratamiento. Algo que nos ha mostrado las investigaciones recientes es cómo todas esas células, que no son propiamente dicho células cancerosas porque ellas no son capaces de formar un tumor, como células endoteliales, fibroblastos, podocitos, que células dendríticas, células de la respuesta inmune que están haciendo parte del tumor, afectan esa respuesta a los tratamientos, y también fenómenos físicos como la hipoxia o la distribución de nutrientes. Todo esto se vuelven elementos fundamentales para el desarrollo del tumor y la resistencia del tumor a tratamientos. Entonces no lo dejen de lado. Digamos, hay un aspecto genético y celular muy fuerte en el cáncer, pero hay un aspecto metabólico y de interacción célula-célula que es bien interesante para estudiar. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz noche. Feliz noche, chao.